Bienvenidos a Ouarzazate, Hollywood de África. Pueden ver todas las películas que han sido grabadas. La momia retorna, Gladiador 1, Ali Baba. Marruecos guarda escenarios que conquistaron Hollywood, como las grandes películas Gladiador, Game of Thrones, la meca del cine en África. Hoy cruzamos paisajes de cine, casuas milenarios, el Valle de las Rosas y legendarios estudios de Ouarzazate, la meca del cine en África. Una pregunta, Hassan, ¿el bereber tiene una lengua oficial? Sí, que es el bereber. El bereber, Sí. es totalmente distinto al árabe. Claro, es totalmente distinto. Sí. Es como un dialecto, se puede decir. Sí. Por aquí le puedes dejar. Les presento a Hassan, Hola. un señor que pertenece a Mundo Marruecos. Sin ellos esto no hubiese sido posible. Hassan es uno de los integrantes de su equipo. Va a ser la persona que me va a trasladar hoy a las Los montañas de Atlas. ¿A dónde vamos a ir hoy, Hassan? Ahora estamos cruzando las montañas del Atlas. Vamos a llegar a la Casbah Berhadu, ahí donde se han grabado las películas como Game of Thrones, Gladiador 1 y 2 también. Wow, Y interesante. varias. Ahí vamos a hacer una parada para conocer el lugar. De arrancar hacia Edades, que es nuestro destino el día de hoy. Excelente, mi hermano. Muchas gracias y de verdad muchas gracias por el apoyo. Gracias por la confianza también. No, Mundo Marruecos totalmente recomendado. Aquí yo les voy a dejar toda esa información, todos sus números telefónicos. Personas más seguras, personas que te buscan al aeropuerto, te llevan, te buscan los mejores alojamientos, te dan los mejores precios después de negociar. Luis hizo un buen negociador. Hay que negociar, ¿verdad? Hay que negociar. No, de verdad que está muy acorde los precios y eso lo vas a saber cuando te adentras en la cultura marroquí, donde todos los precios son asequibles. Y lo más importante de todo, que vas a tener todo coordinado, no tienes que hacer absolutamente nada. Todos los sitios donde te llevan, todos los hoteles, todos los guías que te colocan, son personas muy profesionales. Hassan, háblame un poco de los bereber. ¿Quiénes son los bereber? Los bereberes es la gente original de Marruecos, o mejor dicho, del norte de... Pues había tribus también que practicaban el judaísmo. Ok. Judíos eran judíos. También habían cristianos, también se practicaba el cristianismo también. Ah, Pero- existía el cristianismo. Sí, pero desde exactamente finales del siglo VI hasta ahora ya somos musulmanes. Musulmanes. ¿Actualmente existen otras religiones aquí en Marruecos? Como sí, ¿Cuánto sí, es el hay- porcentaje de musulmanes? Sí, el 97% son musulmanes. Ok. Por el terrorismo y eso. Entonces ahora cristianos, judíos. O sea, entonces me imagino que el resto son cristianos y judíos como tal. Sí, No hay otra religión. no. Ok. Interesante, Hassan. Muchísimas gracias por esa explicación. Yo me culturicé porque yo no sabía lo que eran los berber y estoy vistiendo una túnica bereber. No sabía. Bereber original. Sí, señor. Muchas gracias, Hassan. De nada. ¿No de bereber? Bereber. La vía. La vía. La vía. Galavía, ok. Lo que dejó de Ahwal siempre fue en los arquevistas. Ok, ok. Esto que ven aquí es un pueblo típico bereber en Marruecos, camino a las montañas Atlas. Los bereber eran como las tribus internas que tenía Marruecos. Existen diferentes tipos de bereber, los bereber del norte, los bereber del desierto, los bereber del sur, que existían originalmente antes de la colonización arábiga. Vinieron muchos árabes de Arabia Saudita, de Yemen, de Siria. Entonces, hoy en día todavía se mantiene esa cultura bereber. Tienen un dialecto, pero normalmente también hablan el árabe, por supuesto, y el francés. Y esto que observan aquí es un pueblo típico bereber. Cabe destacar, lo que estoy vistiendo hoy es una vestimenta berber. Justamente es muy fresca, pero el señor que vieron que me estaba vendiendo las nueces, justamente me reconoció por la vestimenta y me dijo, oh, estás vistiendo bereber. Y es una vestimenta muy cómoda, muy agradable, muy fresca. Así que aquí les presento oficialmente lo que es un pueblo bereber. Atravesando las montañas Atlas te vas a encontrar con muchas paradas turísticas donde los originales bereberes, como este señor que está aquí, venden todas sus artesanías. Esto va desde lámparas, piedras, pulseras e incluso restos de fósiles, como observan aquí. Son restos de fósiles que fueron encontrados en las montañas.
El clima por estos lados es mucho más agradable porque ya es fresco por la altura y no puedes dejar de detenerte y disfrutar de estos paisajes tan hermosos y a su vez de la cultura local. Miren estas piedras. دايت سوا اول شيء في ظهرك شنو How you can open this? لازم مسلسل تيشت Oh my god. Who made this? You? You make or you buy? No, but Todo este proceso que observas aquí es para hacer el aceite de argán, que es utilizado para comer, pero principalmente para aceite cosmético. Es muy reconocido a nivel mundial por los poderes curativos que tiene en cuanto a lo que es prevención de envejecimiento, incluso lo conocen como el Botox natural. Estas mujeres aquí son mujeres bereberes que están haciendo el proceso del argán directamente y el argán se ubica en un árbol y ellos posteriormente procesan todo esto. Entre las murallas de barro y las torres de adobe, Ibn Hadou, el tiempo parece detenerse, pero las cámaras de Hollywood lo convirtieron en inmortal. Aquí, detrás de mí, se rodaron escenas de Gladiador, donde Máximo caminó por los mercados de Chuchabar. Game of Thrones transformó este cazar en la ciudad esclavista de Yunkai. También fue escenarios de Lawrence de Arabia, La Momia, Prince of Persia y muchas más. Este pueblo bereber no es solo un patrimonio de la humanidad, es el decorado real de historias que vieron millones en todo el mundo. A continuación, les voy a presentar dónde se rodaron las películas emblemáticas como Gladiador 1, Gladiador 2, Game of Thrones, entre otros. No te imaginas la emoción que siento de estar aquí, en este sitio tan emblemático como lo es un pueblo bereber, donde se grabaron escenas de las películas más impactantes, Gladiador 1, Gladiador 2, Game of Thrones, entre otros. Estar aquí, donde tomaron parte de inspiración para grabar estas películas, créeme que es una maravilla. Tienes que venir a visitar este sitio. La energía que sientes aquí, la magia bereber que sientes es maravillosa. Con ustedes, las escenas más emblemáticas de Game of Thrones y Gladiador 1 y Gladiador 2. Esta área que ves aquí fue donde fue grabada la escena de Game of Thrones, pero hubo un terremoto muy fuerte, 8.0, y derribó todas las estructuras. Este viaje no hubiese sido posible a este maravilloso escenario encantador de Ibn Hadou sin la ayuda de Abdul. Abdul, I introduce my channel. What we'll do today? Now we having like visit. We can go to the arena, the arena gladiator, arena gladiator 1 and the party 2, and you can see more video and more Lister movie they shooting here and some picture inshallah. Excellent, my friend. Thank you so much, You're and thank you welcome. for Marhaba. showing me this amazing view, okay? Inshallah. Esta parte que ven aquí fue donde se grabaron las escenas de Gladiador 1. Hoy en día, por el terremoto, todas las estructuras fueron derribadas, pero en este terreno fue donde se grabó todas las escenas de Gladiador 1 y parte de Odisea y parte de la película de Persia. Esta es la bandera bereber. What is mean the flag, Abdul? Like very big, like the free people. Free people. Free people, yeah. Abdul, show me the lock. What is that? Explain to me, what is that? There is the lock for the door and the pass, and that one for the like people they live in the casbah or the houses. Okay. How much the people they live in, okay? And so that here is for the door to clean on the door.
if you put like that, is the clouds. Okay. And if you put like that, it's open. Es open. Yeah, they get on the door. Interesante el candado antiguo. Y vean cómo funciona. Todavía se usa este candado. Esta parte que visualizas aquí se le conoce como la puerta del Sahara. Y era la puerta principal donde venían todos los comerciantes a negociar de diferentes partes de Arabia, de diferentes partes de donde tiene extensión al desierto. Todas esas personas pasaban semanas en sus camellos para llegar aquí a comercializar. Aquí pueden ver todas las películas que han sido grabadas en Ibn Hadu. Antes de Cristo, la Biblia continúa. La Reina del Desierto, Gladiador 2, la colección de la Biblia, Galadán, La Momia Retorna, Gladiador 1, Ali Baba, Lawrence of Arabia, Kudun, Old Hunter Banks y Game of Thrones, Leyenda. Y aquí tienen la lista de los años que fueron grabadas, desde 1954 hasta el año 2025, que la última película fue Odisea. Hay lugares que el tiempo decide no tocar. Ibn Hadu es uno de ellos. Enclavado entre el Alto Atlas y las primeras dunas del Sahara, este casar de barro rojo lleva más de 1000 años en pie, mirando el mismo horizonte sin prisa, sin disculpas. Fue durante siglos la puerta entre el desierto y Marrakech. Por aquí cruzaron caravanas cargadas de sal, especias y oro. Por estas mismas calles de tierra caminaron generaciones de bereberes que construyeron con sus propias manos y con el barro del río Ounilla una de las arquitecturas más singulares del mundo islámico. En 1987 la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad, pero la verdad es que este lugar no necesitaba ese título para saber lo que es. Sus cachas apiñadas una sobre otra, sus puertas de madera desgastadas por el viento, sus terrazas que miran hacia un valle seco silencioso casi eterno. Todo tiene una textura que la cámara intenta capturar, pero que solo se entiende estando aquí. No es casualidad que Hollywood lo haya elegido una y otra vez como escenario de Gladiador, Babel, Juego de Tronos. Este lugar tiene algo que los estudios no pueden fabricar: la autenticidad absoluta. Ibn Hadu no es una postal de viajes, es un recordatorio que la civilización humana lleva más de miles de años construyendo cosas extraordinarias en los lugares más improbables del planeta. Okay, so now they can show you like alphabet very bit, okay? That's short. Yeah, there is alphabet very bit. Like for example, the alphabet like the Greek. For example, because like the alphabet they come like the before. Okay? You know they can select to sit. Okay, like there is the free woman, like different from this one because free woman they can put out of hair or hair like the perfection on the face. Okay. And there is this like the flag very bit. Okay, and that one there is the good skin. That one they can use for secret massage in the past. Okay. Okay, so they can write it with this pigment with the tea with the saffron, like the tea with the sugar, and another like the tea with the saffron with hot water. Okay. For Okay. example, someone is important, they can write it for the saffron because saffron is very expensive. Okay. Okay. Someone like that normal man, they can use the tea. Okay. But Okay. now they can change idea like people normal because they need secret mustache. Okay. Okay, that they can use like people normal like that, and now they can see like just two color. Okay, yellow it means the saffron with hot water, and the black not see now the black, and after they heat it they can see the color black and indigo. Okay, Okay. Mohammed, they can heat it. Hello. Hello. Show Yeah, you. for example, this is normal paper. Okay. When they draw, you see just one color, indigo. Okay. Indigo? Yes. Yeah, indigo they come from Sahara region.
Okay. North of Morocco, for planting scarf, grazing, but actually original one they got from Acacia. Okay. This is the saffron. They mix it with water. This is the tea. But the pigment inside is invisible. But after when they heat it to the paper with the fire, and then you can see the tea and saffron. Okay. They move it the paper like this. And the color now they change. Wow. Amazing. Yeah, now to see the black is tea, the brown saffron, and the blue is indigo. And then the color, they fix it for every time. The color is never changed. But everything they draw with the same technique, and this technique is only here in this village. Amazing, my friend. El color es amarillo. Y también Compré este cuadro se llama piedra de índigo. y él me escribió mi nombre en bereber. Original. Es este. También el same. El símbolo del bereber. En inglés se llama tree. Y así luce mi nombre. This is the doctor. Victor Shadow. Ah. Y aquí fueron las escenas donde grabaron Game of Thrones. Lamentablemente está cerrado, pero solamente puedo hacer tomas externas. Sin duda alguna, un lugar maravilloso que tienes que visitar cuando visites Marruecos. Un sitio que fue escenario de grandes películas, principalmente Gladiador, Game of Thrones, entre otras. Tienes que sentir la magia, porque es una magia original, una magia que no es inventada y construida, es una magia real. Sobre ese pueblo berebere construyeron todos los escenarios de las películas. Y estar allí caminando por sus calles, conociendo sus locales, es algo que te llevas como recuerdo para toda la vida. Principalmente esta arte me encantó. El señor pinta espectacular con su arte, con el índigo, con el quemado. Y bueno, que tenga mi nombre escrito en berebere, la bandera berebere, no tiene precio. Bienvenidos a Ouarzazate, el Hollywood de África. Hollywood. Bueno, hicimos una parada de carretera para comer una de las comidas típicas. En este caso yo pedí un tagine. Tagine, corrígeme. Tagine, que es una comida típica marroquí. Esto es la entrada como tal, que es una ensalada mixta. Pedí un jugo de zanahoria. ¿Y tú qué estás comiendo? Una ensalada marroquí. Una ensalada marroquí, el amigo Hassan. Así que vamos a esperar el tagine a ver qué tal. Y aquí les presento el famoso tagine. Oh my God. Shukran. Tagine con ciruela. ¿Esto es una comida típica marroquí, Sí. Hassan? ¿De qué ciudad específica o También todo Marruecos. unos pinchos? Algo muy importante. Toda esta comida tiene un costo aproximadamente de $25 americanos. Esto está hirviendo, pero probarlo con ciruela. La carne se deshace prácticamente. Uf. Así luce. Comida típica marroquí. Espectacular. Wow. No se imaginas el sabor que tiene. Comida típica marroquí. Este tipo de viviendas se les conoce con el nombre de kasbah, que son viviendas fortificadas. Tengo que admitir que Marruecos se ha convertido en uno de mis destinos favoritos. No hay un punto negativo que yo haya visto hasta ahora y tampoco soy quien para
detectarlo. Simplemente soy tus ojos en otro país. Porque mi misión es mostrarte las bellezas que tiene cada país. Por supuesto, en algunas oportunidades siempre te voy a decir de qué te debes prevenir. Pero Marruecos es un país encantador, lleno de historia, lleno de gente cálida, lleno de lugares espectaculares. Y una de las cosas que me ha sorprendido es su orden. Hay un orden en las carreteras, hay limpieza en las ciudades, se respetan las leyes, se respetan las reglas. Muchas personas siempre me decían que vas a hacer en Marruecos. Marruecos está lleno de delincuentes, porque textualmente me lo decían así. Yo nunca me dejo llevar por lo que me dicen. Y al contrario, aquí te digo que Marruecos es un gran país. Apenas voy por la mitad de mi viaje, o prácticamente estoy comenzando mi viaje, y te puedo decir que estoy fascinado. He estado en Casablanca, he estado en Marrakech, ahora mostrándote todo lo que son las montañas Atlas, el Valle de las Rosas. Y es un país maravilloso. Cuando tengas oportunidad, ven a Marruecos. Bueno, aquí estoy llegando a mi hotel. Estoy llegando al Hotel Sahara Stars. Ya adentrándome en el desierto. Ha sido una experiencia maravillosa el día de hoy. Aquí les voy a mostrar las instalaciones del hotel, que están espectaculares, y posteriormente la habitación. Bueno, esto es lo que va a ser mi habitación. ¡Wow! Miren esto. Miren esta espectacularidad. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Muja. Muja. Muchas gracias, Muja. Nada, vosotros. Miren esta espectacularidad. Wow, maravilloso, hermano. Thank you so much, my buddy. Nada. Miren esto, ¿qué tal? El baño y la ducha están. Ya vamos para allá. Por tanto, gracias. El baño, miren la ducha como tal. Parece una cueva. Maravilloso. A relajarnos aquí. Ha llegado el momento de decirle adiós a las montañas de Atlas, al Valle de las Rosas. Esto fue una maravillosa experiencia. Conocer estos lindos paisajes, estos lindos lugares, sobre todo que han sido escenario de películas tan emblemáticas como Gladiador 1, Gladiador 2, Game of Thrones y muchas más. Me dirijo hacia el desierto en una continuidad de otro video. Espero que hayas disfrutado todas estas vistas, todos estos escenarios. Es algo que tienes que vivir. Marruecos es un país encantador, no me canso de repetirlo, es maravilloso. Tienes que disfrutar la calidad y la calidez de las personas que habitan aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo.